Muy buenos días. Hay optimismo en el sector primario por la mejoría de la producción de la papa, pero este y otros cultivos siguen teniendo que luchar contra las plagas. Los productores de piña y de papa luchan contra las plagas que arrasan con sus cultivos. Para ello han solicitado utilizar un producto que hasta ahora no podían emplear. El Ministerio les ha autorizado, pero solo de manera temporal. El portavoz de Vox en el Parlamento pide a la diputada que hace algunos meses abandonó su formación que deje el acta. Para Nicasio Galván está hurtando los votos de miles de canarios que apoyaron a su partido. Aquel que no sepa respetar ese contrato y esos valores, que abandone Vox. No hay ningún problema. Ahora, que tenga el mínimo de honor y de lealtad a los votantes y que no sea un traidor y un ladrón de votos, y lo que tiene que hacer es dejar el acta. Los afectados por síndrome de Asperger solicitan que se les reconozca su discapacidad para tener más oportunidades de empleo. Ha sido una de las reivindicaciones que han hecho en el Día Internacional de este trastorno. En muchas ciudades de Canarias, la movilidad supone un problema diario. Largas colas que se incrementan cuando surge algún accidente en la vía. Es uno de los aspectos que abordamos esta semana en la sección Buscamos Respuestas. Tenemos un número de vehículos por número de habitantes desorbitado. En una isla como Tenerife o Gran Canaria tendríamos 850.000 vehículos en el más o menos millón de habitantes de cada una de ellas, ¿no? Eso es un disparate. Empezamos hablando del sector primario. Los agricultores de piña tropical del Hierro podrán utilizar un producto fitosanitario distinto para combatir la grave plaga que les afecta. Así lo ha confirmado el consejero Narváez Quintero en una comisión en la que también ha hablado de la papa y de la reconstrucción de las fincas de cultivo afectadas por el volcán en La Palma. Desde el Grupo Parlamentario Socialista denuncian una drástica reducción en las subvenciones para reconstruir los campos de cultivo dañados por el volcán de La Palma. De un total de casi 300 solicitudes, solo se aprobaron a 23 personas, es decir, solo el 7% de las solicitantes que se presentaron. Las expectativas eran que al menos fuesen como la anterior convocatoria, que prácticamente todo el mundo entró. Más de 150 que no tenían licencia y uno de los requisitos para poder reconstruir tener licencia. Muchos han renunciado porque de alguna manera la inversión que tienen que hacer saben que en 6 meses no la van a terminar. Estas ayudas que están tardando tanto en llegar a los pequeños, lo que están haciendo es que los agricultores que no quieren reconstruir o que ven muy difícil reconstruir con este nuevo modelo, tiren la toalla y malvendan sus fincas. El decreto sí protege al pequeño, porque aunque los grandes quieran comprar, hay que recordar que si compran dentro de lo afectado por la lava, no tendrán ni la ayuda ni el histórico. También se ha hablado en comisión del cultivo de la papa, que lleva años atravesando dificultades. Aunque el balance mejoró ligeramente en 2024, en los últimos años la producción ha caído un 26%. El relevo generacional cuesta mucho, los procesos administrativos cansan mucho, el agua es poca y es cara. Hoy en día la papa no puede ser un cultivo secano y lo que tenemos que hacer es inversiones para garantizar llevar el regadío a esas medianías de las islas. Sacaremos otra vez, repetiremos la ayuda a la sequía, que el principal cultivo son la viña y la papa, donde damos una indemnización a los productores de papa para paliar la baja producción. Las plagas y la sequía han afectado gravemente a la piña tropical. Los agricultores habían pedido autorización a la Unión Europea para utilizar un fitosanitario, el metamsodio, que les ayude a recuperar sus cultivos. Ya hay respuesta. Ese cultivo que llegó a ser muy rentable, llegó a producir millones de euros en el Valle del Golfo y también en otras zonas de la isla, actualmente está en una completa decadencia. El 17 de febrero, es decir, hace unos días, el Ministerio ha autorizado para que se pueda utilizar, incluso nos ha dado ventanas temporales para la piña y para la papa. El Gobierno también activará un plan de ayudas para los agricultores herreños afectados por la borrasca Dorotea en diciembre, que provocó pérdidas de hasta el 90% de la producción de aguacate y piña tropical, entre otros cultivos. Miramos ahora al sector más pujante de nuestra economía, el turístico. Después de 2 años de récord en facturación, gobierno, empresarios y sindicatos se van a sentar a negociar para incrementar los salarios de sus trabajadores. Así lo ha anunciado la consejera en comisión, quien también ha dicho que con un aumento del 9,8 frente al 5% del Estado, las islas fueron la tercera comunidad autónoma donde más se incrementaron los salarios en 2024.
La mesa sindical, a excepción de Comisiones Obreras que ha salido, nos está pidiendo que citemos a patronales y sindicatos para concretamente abrir el sector de la hostelería y que podamos subir salarios tras 2 años consecutivos de récord de facturación en el sector turístico. Y en ello estamos. También crece año a año la cifra de rodajes en las Islas y Canarias. Es ya la tercera comunidad autónoma por detrás de Madrid y Cataluña, donde más se gasta en hacer películas y series internacionales. Uno de nuestros principales atractivos es la fiscalidad y por eso el Gobierno se compromete a aumentar esos incentivos si en el Estado o en otras comunidades autónomas deciden incrementar esa fiscalidad. Además, la consejera ha anunciado que por primera vez se otorgarán subvenciones a guiones canarios. Estamos convencidos que esta línea de ayuda será un estímulo para guionistas emergentes y consolidados para que se atrevan a contar historias con la ambición y la libertad creativa que se merecen. Y queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir fortaleciendo el sector con medidas que no solo incentiven la producción, sino que refuercen cada una de las etapas posibles que se lleva en una producción audiovisual. Por la buena marcha de sectores como el turístico o el audiovisual, Canarias tendrá este año un superávit de 130 millones de euros, pero dice el Ejecutivo que no se podrán bajar los impuestos debido a la disciplina fiscal. Sin embargo, se están estudiando medidas para ayudar a los jóvenes que se estén planteando comprar una vivienda y a quienes el banco no les dé el 100% del préstamo. Se están estudiando medidas por parte del Gobierno de Canarias para avalar a los jóvenes en este tramo que los bancos no dan. Estamos estudiando esta medida y esperamos ponerlo en marcha lo antes posible. En 2025 vamos a tener un exceso de capacidad de financiación de 130 millones, un superávit de 130 millones, que gustosamente lo emplearíamos en reducir impuestos o en satisfacer las necesidades de los canarios, pero no podemos hacer porque la disciplina fiscal no lo impide. Las mascarillas compradas a la empresa RR7 no se pagaron con fondos europeos. Así se desprende de una de las declaraciones que hemos podido escuchar esta semana en la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. A pesar de que el expediente judicial del conocido como caso Mascarillas ha sido remitido a la Fiscalía Europea, la responsable del área del Gobierno de Canarias ha declarado hoy en el Parlamento que no se utilizaron fondos europeos para pagar los 4 millones abonados por el Gobierno a la empresa RR7. No me consta ni he visto que haya ninguna declaración de gasto del Servicio Canario de Salud respecto a ese contrato. ¿Entiende usted entonces la razón de remitirlo a la Fiscalía Europea? Yo ya, lo que ha ocurrido después no tengo ni idea. La Fiscalía, a nosotros en concreto, no nos ha pedido nada. También ha comparecido en esta comisión el funcionario que realizó el primer informe solicitado por el juzgado que investigaba esta causa. Ha confirmado que no se levantaban actas de las reuniones del Comité de Emergencias. Yo confirmo que me han trasladado que no existen actas. Él fue el primero en preguntar a Conrado Domínguez por las presuntas irregularidades en la contratación de la empresa RR7. ¿Informó usted al resto de asistentes al Comité de la Adjudicación de la Mercantil R7 del contrato público de suministro de 1 millón de mascarillas? No. Fue decisión autónoma mandar la oferta que me habían hecho llegar, como hice en otros casos, al Servicio Canario de Salud. También trasladó las mismas cuestiones al resto de integrantes del comité, incluido Ángel Víctor Torres. ¿Tuvo usted conocimiento como miembro del Comité de la Adjudicación de la Mercantil R7 United Limited del contrato público del suministro de 1 millón de mascarillas? No. Esa respuesta es del señor Ángel Víctor Torres. Todas estas comunicaciones serán remitidas a los grupos parlamentarios. Por cierto que mañana lunes habrá una nueva sesión de esa comisión que investiga la compra de material sanitario. Más cosas, tener una sociedad formada y bien informada es uno de los retos de las democracias, pero una tarea complicada, sobre todo debido a la popularidad que han alcanzado las redes sociales. Según el barómetro de la juventud, casi la mitad de los jóvenes acude antes a plataformas digitales que a los medios tradicionales. Hoy les preguntamos qué vía utilizan ustedes para ponerse al día. Instagram antes que la televisión o TikTok antes que un periódico. Son las preferencias de la mayoría de jóvenes españoles de entre 16 y 30 años a la hora de informarse, una elección que les hace más propensos a los bulos. De hecho, el 76% asegura haber estado expuesto a noticias falsas, mientras que el 67% se considera capaz de contrastar la desinformación. Es muy puntual cuando veo televisión así. Todos son las redes sociales. Normalmente TikTok. Usualmente redes sociales. Me suele llegar por internet, no te voy a mentir. Por las redes sociales, por Google, por la tele. Sobre todo por Twitter.
y por Instagram. Uno siempre tiene que sospechar porque es internet, tú sabes cómo funciona el internet. Siempre intento buscar fuentes seguras. Todos los días, digamos, hay información de ese tipo, pero lo que uno debe hacer es comprobarlo. Te das cuenta de que hay cositas que no son tan reales. Así que hay bastante noticias falsas. Eso afecta a la hora de decidir en muchas cosas de la sociedad. Entramos en tiempo de entrevista y esta semana nos ha acompañado el portavoz de Vox, Nicasio Galván. Buenos días, señor Galván, ¿qué tal? Bienvenido a este programa Parlamento, señor Galván. ¿Cómo afrontan ustedes este arranque del periodo de sesiones? Pues lo afrontamos muy motivados y con mucho ánimo porque sin duda creemos que la voz de Vox en este Parlamento de Canarias es ahora más necesaria que nunca. Hemos visto los diferentes problemas que nos hemos encontrado a lo largo de la legislatura, pero que siguen agravándose, como por ejemplo la pobreza infantil aquí en Canarias supera el 45%. Es un dato, 45% de los menores de Canarias están en riesgo de pobreza o exclusión social. Creemos que es un dato pues, que es alarmante y vemos que no hay reacción por parte de los poderes públicos. Hemos visto un presupuesto que se aprobó y que sigue pues, derrochando el dinero, bajo nuestro punto de vista, en temas muy superfluos, cuando no vamos a atacar el problema de raíz. Hemos visto también el problema de la inmigración ilegal, que sigue colapsando nuestras islas. Vemos el problema que ha tenido la isla del Hierro. Incluso se llevó aquí una PNL reconociendo, la Asociación Reña Independiente reconoció pues, el problema, tanto en sanidad como en servicios públicos, que está causando la inmigración, pero cuando lo dice Vox, pues se mira de otro punto de vista, ¿no? No nos importa, nosotros sabemos que hay un problema y hay que luchar contra él. El tema de la criminalidad, hemos asistido pues, recientemente a un asesinato en Fuerteventura de un súbdito danés. Y hemos visto como tanto los empresarios de Caleta de Fuste como los empresarios de Corralejo se quejaban, ¿no?, de este aumento de criminalidad. Hemos visto, por ejemplo, que recientemente ha estado el grupo de la Guardia Civil, el GRS8, que ahora quieren desmantelar, por lo visto, el Ministerio del Interior, a los que mandamos de aquí todo nuestro apoyo a esa Guardia Civil que tanto nos apoya. Hemos visto cómo comerciantes agradecían la presencia del GRS8 y comentaban que no recordaban la última vez que habían hecho tanta caja, porque la presencia sobre la policía animaba a consumir en los restaurantes y en las cafeterías. Entonces, esos puntos fundamentales, pobreza, inmigración, criminalidad y obviamente la economía. Hemos visto cómo han vuelto a repetirse estas manifestaciones contra el turismo de masas. Por cierto, y esto es ironía, manifestarse delante del Mensei contra el turismo de masas, me parece que es desconocer totalmente lo que es un hotel como el Mensei y el turismo de masas. Eso demuestra, resume lo que es este movimiento de la turismofobia y que no solo causa un perjuicio a los hoteles de aquí, sino que causa un daño reputacional a la imagen de Canarias. Usted decía que no conviene analizar los problemas de Canarias como compartimentos estancos, además yo creo que con todo el sentido del mundo. Hablemos de la economía, porque se refería usted a los datos de pobreza. Esta semana es verdad que hemos conocido que Canarias ha pasado de la segunda posición a la quinta, mejoran un poquito los indicadores de pobreza. ¿Cómo se puede hacer despegar la economía o cómo se puede, mejor dicho, hacer, ya que mencionaba también el turismo, que esos beneficios que dejan 18 millones de turistas reviertan en la sociedad y por tanto hagan pues también mejorar esas cifras de pobreza, que la sociedad note ese beneficio del sector turístico? Pues de entrada no sacando la ley de alquiler vacacional, que regula la vivienda vacacional, porque no hay mejor manera de que esa tarta que crece, ese crecimiento repartirlo entre la población canaria, que permitir que esos propietarios hagan uso de su vivienda de manera normal y regular. El derecho a la propiedad privada, vemos que esa ley lo está atacando directamente y es una de las maneras de que el turismo deje dinero a todo el mundo, no solo que se queden los hoteles, sino dar esa oferta alojativa extra para que sean los propios canarios quienes se beneficien de ese turismo, por ejemplo. Bajar trabas burocráticas y regulatorias que digamos, ahuyentan a las empresas de aquí. Hablábamos también, yo he hablado continuamente en este Parlamento, de la posibilidad de instalar energías densas, energías eficaces, como pueden ser ciclo combinado gas, incluso la energía nuclear, porque esas energías que sirven para que empresas de alta, digamos, que utilizan gran capacidad de energía se puedan instalar en nuestras islas. Hemos visto ahora el boom de la inteligencia artificial, nos queremos quedar fuera. Necesitan una base de datos fuertes, que eso solo se consigue con una energía fuerte, con molinos eólicos y con placas fotovoltaicas es imposible. Si aparte apostamos por la transición
energética, que le llaman ellos, a molinos eólicos y placas fotovoltaicas, pero no queremos investigar las tierras raras que son necesarias para que esas energías renovables funcionen, porque sin tierras raras no funcionan los molinos, no funcionan las placas solares, no funciona ni el móvil que tiene usted en el bolsillo. Pero vemos, cuando traemos aquí la posibilidad de que se investigue esas tierras raras en Fuerteventura, se echan las manos a la cabeza. Yo lo achaco por desconocimiento. Escuchemos a los científicos que dicen que investigar tierras raras en Fuerteventura es el equivalente a mover 1 metro cuadrado de tierra. 1 metro cuadrado de tierra. Pero los políticos trasladan ese mensaje catastrofista y engañan a la ciudadanía. Una vez que se mueva ese metro cuadrado de tierra, ya sabremos la concentración de tierras raras que hay en Fuerteventura, que se ha analizado por parte del programa Mesker Research de las Universidades Públicas Canarias, que puede ser hasta 10 kilos por tonelada. Se estudia la viabilidad. Si es viable, seguimos adelante. Y si no es viable, nos olvidamos. Pero hay un mandato de la Unión Europea para investigar las tierras raras. No podemos dejarlo atrás. Esto, como dice usted, es una cadena. Pobreza, desempleo, malos datos de educación, trabas a las empresas, energía ineficiente, todo eso se acumula. Mensajes de turismofobia y poca competitividad. Creemos que eso hay que dar una vuelta de tuerca. Quienes se oponen a la investigación en tierras raras en la isla de Fuerteventura, sobre todo porque dicen que está en un espacio protegido, al final el territorio también hay que conservarlo para que pueda durar muchos años, ¿no? Y seguir disfrutando de ese sector que ha sido muy importante sin duda para el desarrollo de Canarias, que es el sector turístico, pero claro, quizás en un binomio, ¿no? De economía, desarrollo económico, pero también protección del territorio, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Totalmente de acuerdo. Vox es el partido que más defiende el medio ambiente con sentido común. Estamos hablando de mover 1 metro cuadrado de tierra. Es la distancia que nos separa a usted y a mí es más grande que lo que se pretende mover en Fuerteventura. Una vez que se haga eso, se verá si es viable o no es viable desde el punto de vista medioambiental o económico, pero sin estudiar no sabemos. Es que si sale, como dicen las universidades, hasta 10 kilos por tonelada, de repente Canarias se puede convertir en el centro de investigación de tierras raras de Europa. ¿Sabe lo que eso significaría? Para las universidades canarias, para los institutos tecnológicos, para los jóvenes canarios que tengan una posibilidad de investigar tierras raras. Tenemos tierras raras en nuestros fondos marinos. Vamos a generar esa tecnología. Dicen que actualmente en el mundo no hay tecnología que permita investigar esos recursos. ¿Por qué no la creamos nosotros? Nos creemos menos que nadie. Esa es la diferencia entre Vox, que quiere ser proactivo, y las víctimas que vemos en este Parlamento de Canarias. Cuando muchas veces hay que traer a personal de fuera para desarrollar actividad aquí en Canarias, se encuentran con el problema de la vivienda, que ha generado mucho debate también en las últimas semanas, en distintos foros también aquí en este Parlamento. ¿Cuáles son las medidas que propone Vox? Hablaba usted del alquiler vacacional, pero de manera genérica, ¿cómo se aborda? Es un tema de sentido común, es de primero de economía, oferta y demanda. Por un lado tenemos gente que quiere vivienda y por otro lado no tenemos vivienda disponible. La solución es muy sencilla, construir más vivienda o poner esa vivienda vacía. Recordemos que estas 211.000 viviendas vacías a disposición de la gente que quiera comprar o arrendar. ¿Cuál es el problema? Que no lo permite la legislación. Trabas burocráticas y regulatorias que hacen que para construir una vivienda tarden 2-3 años en la licencia y otros 2 años en construir. Eso es inviable. Y lo que se está tratando es de culpabilizar nuevamente al turista, que es nuestra principal fuente de recursos. Recordemos, esos porcentajes de 35% del PIB, 40% del empleo directo, y los quieren criminalizar. Es un error. Liberalizar suelo, construir vivienda, bajar trabas burocráticas y regulatorias para que también sea la iniciativa privada, sobre todo la iniciativa privada, quien construya esas viviendas. No hay otra solución. Pero hay suelo disponible, porque muchos se quejan, incluso aquí, de que no hay suelo disponible para poder edificar. ¿Cómo se solventa, aparte de las trabas burocráticas? Hay suelo sobrado para poder construir. Cuando hablamos de suelo, por ejemplo, me hace mucha gracia la doble lectura que tienen. Nos quejamos, por ejemplo, que el turismo ocupa mucha superficie en Canarias. Vemos, por ejemplo, que ocupa en la isla de Gran Canaria el 1,7% de la superficie, lo ocupa el sector turístico, pero quieren implantar molinos eólicos y placas fotovoltaicas para dar electricidad a todas las islas. Y, según un CEO de Endesa, el equivalente para poder conseguir eso es ocupar el 2% del territorio de Gran Canaria. Imagínense, nos quejamos que el turismo ocupa mucho y queremos ocupar el 2% solo en energías renovables. Y para eso sí hay suelo. Es un sinsentido. ¿Qué queremos? Que crezcan canarios, que nazcan canarios, que haya jóvenes que puedan hacer un proyecto de familia, comprar una vivienda y tener hijos. Tenemos un reto demográfico. No seamos hipócritas. Aquí tenemos una comisión de reto demográfico y la solución ¿cuál es? Que no vengan turistas, pero que venga inmigración ilegal por otro lado. La solución de Vox es que tienen que nacer canarios, que es lo menos sostenible que hay en Canarias. Ahora mismo tenemos una tasa de natalidad por debajo de 0,8. En unas generaciones no habrá canarios. Y es una realidad, es una realidad. Por eso decimos nosotros, cuando se habla de sostenibilidad, lo menos sostenible que hay en Canarias son los canarios.
tenemos la posibilidad de revertirlo con políticas de familia, con políticas de vivienda, que amplíen la oferta de vivienda y que permitan a los jóvenes hacer una familia y tener niños. Para eso también hace falta tener empleo. Se ponía sobre la mesa la creación, lo anunciaba el presidente, de un observatorio de la productividad. ¿Están de acuerdo ustedes con esa propuesta? ¿Les gusta? Más chiringuitos no, por favor, más chiringuitos no. Sentido común, bajada de impuestos, que cumpla lo que dijeron ellos en su programa electoral de bajar el IJIC, que eliminen el AIEM, que hablando ahora de aranceles que están tan de moda, el AIEM es un arancel que ponemos, que encarece la cesta de la compra básica entre un 5 y un 15%. Vamos a poner más dinero en disposición de la sociedad canaria. Como usted me recordó bien antes, cuando hablamos de que los problemas no son cápsulas separadas, sino están todas unidas. Cuando hablamos de pobreza infantil o pobreza en general, de fracaso escolar, de desempleo, de que no crece la economía, llevamos décadas estancados. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado será exactamente igual. Hay que cambiar de política, ser valientes, bajar impuestos, eliminar trabas burocráticas y regulatorias, pero de verdad, más observatorios no, porque al final vemos como se empiezan a crear chiringuitos que siguen siendo un sumidero de dinero cuando el dinero tiene que estar en las manos de los canarios. ¿Pero le parece interesante la propuesta de medir la productividad? Ya se hace, ya se hace. Solo hay que ver los últimos informes de los empresarios, informes nacionales, donde se ve la productividad. ¿Qué quieren? ¿Otro chiringuito para seguir viendo la productividad? Cosa que ya se hace. Yo, si quiere, se sienta conmigo clavijo y yo le digo cómo incrementar la productividad, sin problema. Como las medidas económicas que propone Vox. Baje los impuestos, mejore la educación. Hablan de la FP dual, pero ¿cuántas empresas van a entrar en ese programa de la FP dual? ¿Hemos hablado con los empresarios? Porque a mí me siguen diciendo los empresarios, por ejemplo, en el aeropuerto, que demandan mano de obra y tienen que ir afuera para buscarla porque aquí no hay. Es que hay una desconexión, como usted decía antes, no podemos tratar los problemas como compartimentos estancos, hay que unificarlos todos. Y eso es lo que no se hace. Y como le he dicho anteriormente, más chiringuitos no. Hemos visto que en los presupuestos que se aprobó aquí, en cada uno de los marcos estratégicos se hablaba de chiringuitos, Agenda 2030, ODS. No, por favor, no, por favor. Temas de cambio climático, lo que he dicho también en innumerables ocasiones aquí. El CO2 que emite Canarias lo emite en un año, lo emite China en 10 horas. ¿Cree usted que la solución al problema del cambio climático, el supuesto cambio climático antropogénico por causa del hombre, se arregla desde Canarias? ¿Queremos cambiar todo un sistema productivo para arreglar el mundo cuando lo que emite Canarias es insignificante? Zonas de bajas emisiones, por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad que tiene 3 playas y salidas al mar. O sea, puede ser la ciudad con el mejor aire del mundo. Entonces, cuando uno ve estos sinsentidos, que el dinero se va por el sumidero, hemos visto para Molinos Eólica María 9,5 millones de euros en el presupuesto. O fíjese usted, en la partida de presidencia, más de 700.000 euros para publicidad de Agenda 2030. Con esos 700.000 euros construyamos 3 colegios, hagamos algo de FP. ¿Por qué no? En esa dinámica parlamentaria ustedes comenzaron el anterior periodo de sesiones siendo 4, ahora son 3. Una diputada optó por marcharse, ahora es diputada no adscrita. ¿Qué sucedió? Pues el que no es de Vox, que se vaya de Vox. Ser de Vox no es fácil. Solo le invito a usted a que visualice el pleno pasado o que vea el siguiente pleno. Las veces que se nos falta el respeto, las veces que se nos insulta. Nosotros tenemos un ideario, tenemos un contrato con los votantes y con los valores de Vox. Aquel que no sepa respetar ese contrato y esos valores, que abandone Vox. No hay ningún problema. Ahora, que tenga el mínimo de honor y de lealtad a los votantes y que no sea un traidor y un ladrón de votos, y lo que tiene que hacer es dejar el acta y que pase el siguiente. Porque inocente es pensar que los votantes le votaron a esa persona, votaron a Vox. Nosotros lo tenemos claro, pero debe ser que hay traidores a los votantes y ladrones de votos que no piensan lo mismo. Hubo un tema clave que fue el de la migración. No había acuerdo, ¿no?, entre la dirección, por lo que... Vox lleva diciendo lo mismo. Somos un partido muy previsible. Una cosa es que uno comparta o no las ideas que tenemos, pero dudar ahora de la postura de Vox, cuando llevamos desde el 2013, desde que nació Vox, diciendo exactamente lo mismo, es irónico. No me diga usted que no. Yo pregunte por la calle qué opina Vox sobre el tema de la inmigración. Yo estoy seguro que 9 de cada 10 le saben responder exactamente lo que creemos, que es el que entre ilegalmente a Canarias y a España tiene que ser repatriado. A Canarias y a España se entra por la puerta. Para eso, ¿qué hay que hacer? Reforzar los consulados. Pero hay que acabar con las políticas de efecto llamada. Y la mayor política de efecto llamada es permitir que el inmigrante que entre de manera ilegal se quede aquí.
Que eso, por cierto, causa enriquecimiento de las mafias y lo que hemos visto, miles de muertes en el Atlántico. Y eso se lo digo yo a estos diputados. Ustedes son los culpables de esas muertes, porque siguen con las mismas políticas que benefician a las mafias y que causan que esos inmigrantes se echen al mar a las manos de quién sabe. Pero mandar a esos inmigrantes de vuelta a la costa de la que han salido, iba a decir a su país, pero ni siquiera a la costa de la que han salido, ¿no les pone en riesgo? ¿No puede ocasionar más muertes de las que ya estamos viendo? Más riesgo les pone el mar, los hemos visto. Se cifraban casi 10.000 personas. Hemos visto como a Frontex no se le está utilizando como se utilizaba cuando nosotros llamamos al exdirector de Frontex, Faris Leggeri, que vino a este Parlamento para hablar del tema de Frontex. Y me parece que ya lo comenté la última vez que hablamos. ¿Sabe cuántos diputados acudieron para oír al exdirector de Frontex y la política que había llevado en su día y que fue beneficiosa para el tema de la inmigración? 0. No fue ni uno de los diputados de aquí, excepto los de Vox. No les interesa. Parece que no les interesa solucionar el problema ni oír otras voces discordantes. El señor Leggeri comentó que ellos patrullaban toda la costa africana y aquella embarcación que echaba al mar, al poco la devolvían al puerto seguro más cercano. No hay peligro de muerte. Si lo que hacemos es esperar a que esas embarcaciones vayan a alta mar, pues ahí es donde vienen los fallecimientos. Pero lo que nosotros decimos, hay que cumplir la ley. Tenemos una ley de extranjería. Estamos el presidente moviendo Roma con Santiago para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. Nosotros decimos que se cumpla la ley, y en la ley se habla de las repatriaciones, que se cumplan los acuerdos que hay con Marruecos, Mauritania, Mali y Senegal, donde se habla de repatriación, por cierto, de inmigración ilegal, firmados por el ministro socialista Caldera. Se ve que en aquella época no había un poco más de libertad de expresión y no cancelaban a la gente por llamar las cosas por su nombre. Bueno, en cualquier caso es un tema complicadísimo. Mucho, es muy complicado y nadie tiene la varita mágica, nadie. Y obviamente lo que nosotros decimos, hay que apoyar a sus países en origen para evitar que esas personas se echen al mar. Pero claro, para eso hay que controlar bien a dónde van los fondos y lo que se hace con ellos, claro. Pues nos quedamos sin tiempo. Señor Galván, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a usted cuando quiera. A pesar de que somos una de las comunidades con menor tasa de incidencia de cáncer, los casos siguen creciendo cada año. La lectura positiva es que el índice de curación es cada vez mayor y el 60% de los pacientes ya superan la enfermedad. Sobre nuevos tratamientos y de las necesidades de los afectados se ha hablado esta semana en una jornada contra el cáncer celebrada en la Cámara. Pacientes, asociaciones y especialistas han acudido al Parlamento para hablar de cáncer. Mostrarles el apoyo del Parlamento de Canarias a todos los que se enfrentan al desafío del cáncer con determinación, con valentía, pero fundamentalmente con coraje. En 2024, más de 12.600 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Canarias y 4.700 fallecieron por esta enfermedad. La incidencia ha aumentado un 25,5% en la última década y la tendencia sigue al alza. Según nuestro Observatorio del Cáncer, en España se diagnosticarán 317.000 nuevos casos al año a partir de 2030. Es decir, un diagnóstico cada 1,8 minutos. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a ser diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida. Es una enfermedad que tiene un impacto emocional tremendo. Cuando te dan una noticia de esa, llegas al final del pozo. Y lo único bueno que tiene llegar al final del pozo es que solo tiene un camino. No es necesario que la figura de los especialistas en psico-oncología, en este caso pediátricos, estemos ahí. A pesar de estos datos negativos, la ciencia aporta esperanza. Están apareciendo nuevos fármacos, entre ellos la inmunoterapia, el CAR-T, muchísimos fármacos nuevos. Estamos viendo cosas que no habíamos visto antes. Por ejemplo, pacientes metastásicos tratados con inmunoterapia que entran en remisión completa y sobreviven años. Puede ser que en estos pacientes estemos por primera vez en la historia ante la curación de un paciente metastásico. Y este 18 de febrero el Parlamento ha conmemorado el Día Internacional del Síndrome de Asperger. La Confederación Española ha denunciado a través de un manifiesto que el colectivo sufre una indefensión social y que son más propensos a padecer acoso tanto en el entorno educativo como en el laboral. Con el reconocimiento de su discapacidad, aseguran, mejoraría su acceso a un empleo.
Las leyes actuales no contemplan un cupo de reserva específico para este tipo de discapacidad en el acceso al empleo público, marginando a personas con excelentes capacidades intelectuales pero con significativas dificultades para alcanzar su autonomía personal. John Bryan tiene 31 años, pero cuando solo tenía 3 fue diagnosticado. Me costaba adaptarme al mundo que están los demás y llegaron a esa conclusión de que tengo síndrome de Asperger. Una condición que comenzó a afectarle en su aprendizaje. A mí me costaba entender las palabras y entender el temario. Pero gracias al apoyo de sus padres y profesores está sacando su tercer título profesional. Y ahora estoy con el tercer ciclo formativo de grado superior, Administración y Finanzas, que lo estoy haciendo por la noche a la vez que estoy trabajando. Con la burocracia no ha tenido la misma ayuda y denuncia que las administraciones no siempre atienden a las personas con Asperger como deberían. No hay bastante empatía a la hora de tramitar, pues burocracia bastante complicada. Pese a todo, hoy es feliz, solo e independiente, ha viajado hasta 6 países. Sobre todo me gusta viajar mucho y con mi condición he viajado solo muchas veces. Con su experiencia pide que no se le subestime ni trate como un conjunto. Si uno cuenta cada experiencia de cada persona y lo puede unir todas esas experiencias, se puede llegar a una conclusión que puede llegar a toda la sociedad en general. Porque cada persona es un mundo con sus características y necesidades. Y en comisión también hemos escuchado las reivindicaciones de otros colectivos con discapacidad. Empecemos a pensar en servicios de promoción de la autonomía personal, asistencia personal, apoyos para la cultura, para el ocio, para la conciliación de las familias, para tránsitos a la vida adulta. Empecemos a trabajar desde los apoyos comunitarios y en red. Si yo pienso en colectivos y no en personas, lógicamente estaré pensando en macro y no estaré pensando de forma individual como derecho. Estas unidades de atención especial integral que tenemos son unidades pequeñas, no se consideraron en el catálogo, de tal manera que existe el riesgo de que en un momento determinado, como no podemos conseguir la acreditación porque son centros que prácticamente no existen, puede decir, oiga, estos centros hay que cerrarlos, lo cual sería una catástrofe porque dejaríamos en la calle a muchísimos usuarios. Esa conciliación es muy dura y es muy difícil, sin recursos y sin apoyo, que es la realidad que tenemos en el norte. Necesitamos pues viviendas tuteladas, mini residencias, como queramos llamarlas, pero que exista ese recurso, pero no cualquier tipo de recurso, un recurso que sea de calidad, con profesionales y sobre todo próximo a nuestras zonas de residencia. Y en nuestro glosario hoy les explicamos qué es un decreto ley. ¿Qué es un decreto ley? Se trata de una norma provisional dictada por el Gobierno para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Para dejar de ser una norma provisional, debe ser convalidada por el Parlamento de Canarias en un plazo de 30 días naturales. Si recibe un dictamen favorable, se publicará directamente en el BOC. De no ser convalidado, ese dictamen también se incluirá en el citado boletín. Será el Consejo Consultivo quien determine si ese decreto se adecúa al Estatuto de Autonomía y a la Constitución. El Parlamento habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. Conducir hasta el puesto de trabajo o de vuelta a casa se convierte muchas veces en toda una odisea. ¿Qué se puede hacer para reducir las colas? Una de las medidas que se ha puesto sobre la mesa son los trenes, para los que el Ministerio se ha comprometido esta misma semana a buscar financiación. Hoy buscamos respuestas en materia de movilidad. Los graves problemas de movilidad de Canarias siguen en el centro del debate. Hay casi 2 millones de vehículos que complican la circulación en las carreteras, especialmente en las islas capitalinas. Las instituciones trabajan en la búsqueda de soluciones y ya se ha anunciado la firma de un protocolo en el mes de marzo para impulsar la implantación de trenes en Tenerife y Gran Canaria. Para hablar de movilidad y de cómo abordar este importante reto para las islas, viene hoy al Parlamento en busca de respuestas Luis Gutiérrez. Luis preside el Comité de Movilidad del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife. Lleva 25 años trabajando en Canarias e impulsando una red de transportes más sostenible. Buenos días, Luis. Bienvenido al Parlamento. Muchas gracias. Vamos a aprovechar esta visita para hablar de cómo mejorar la movilidad en Canarias. Así que cuéntanos, ¿cuáles son tus propuestas?
tenemos un número de vehículos por número de habitantes desorbitado, mucho mayor que la media del resto del país. Estamos demasiado acostumbrados a ir a todos los sitios en coche, aparcar libremente en coche y hacer gestiones que se podrían hacer de otra manera. Efectivamente, somos plenamente conscientes de ello y por eso desde el Gobierno de Canarias hemos implementado una batería de medidas, subvenciones para la renovación de vehículos, para el achatarramiento en el sector profesional, el hito de la gratuidad del transporte del que tanto presumimos o el hecho de que en el 2018 creáramos un bono único para viajar ilimitadamente en la guagua. Son muchas de estas políticas que solemos implementar pues para de alguna manera atraer a la gente al transporte público. A la ciudadanía le tienes que dar un servicio público de transportes que sea atractivo, que tenga calidad, que tenga puntualidad. Ha subido un 44% de media de usuarios en todo el archipiélago, eso es más del doble que el resto del territorio peninsular. Estamos en el camino, es decir, ahora el reto es mejorar la calidad del servicio. Ya las guaguas son accesibles, son gratuitas, ahora tienen que ser cómodas, rápidas, puntuales. Más de 50 millones de fondos Next Generation los hemos redirigido pues para nueva flota, más guaguas más eléctricas, más cómodas. Es fundamental el papel de los ayuntamientos para desincentivar el uso del vehículo privado, con zonas de aparcamiento restringido, zona azul, zona verde, que eviten que una persona por coche vaya a ocupar la vía pública durante horas. Ya la mayoría de los municipios canarios cuentan con planes municipales de movilidad sostenible, los PEMU, para los que también existe financiación europea. Y el caso del transporte a la demanda o el taxi compartido pueden ser soluciones para que la ciudadanía elija este transporte eficiente con unas frecuencias adecuadas para que se limite el uso del vehículo privado. También los aparcamientos disuasorios, es una apuesta que muchos municipios están llevando a cabo, el poder construir en las zonas más periféricas, el que se pueda aparcar en estas zonas los vehículos y trasladarse internamente en esa red interurbana en el transporte público. Debemos de ser la única comunidad que no tiene trenes, hasta otra comunidad insular como es Baleares ya tiene un tren. Por supuesto que son viables, por supuesto que es una manera y una alternativa sostenible para mover a mucha gente. Podríamos calcular alrededor de 60.000 viajeros diarios que eliminaríamos de las carreteras de una manera limpia, rápida, puntual y cómoda. No va a solucionar mágicamente los problemas de movilidad, pero sí que es necesario como una de esas baterías de medidas para poder ir caminando en esa movilidad más sostenible. Que en el mes de marzo se va a firmar por fin un protocolo donde el Ministerio se compromete y va a plasmar una hoja de ruta para conseguir una financiación plurianual que dé estabilidad al desarrollo de estos proyectos y un reconocimiento de estas infraestructuras como de interés estratégico. Crear más carriles bus-bao, promover el transporte en bicicleta o patinete y aumentar las zonas de peatonalización son otras de las propuestas para reducir el volumen de tráfico en nuestras islas. Nueva Canarias Bloque Canarista promoverá en el pleno de este miércoles una iniciativa encaminada a recuperar la memoria de los primeros habitantes canarios que incluya, entre otras acciones, la retirada de cuadros y símbolos relativos a la conquista. Así lo han adelantado en ruedas de prensa. No se limita a la retirada de cuadros o símbolos coloniales en el Parlamento, que también lo contempla. Plantea una serie de medidas para ir más allá, para el reconocimiento y la reparación histórica de los primeros canarios. No se trata solo de revisar esa simbología, sino de un compromiso real con la memoria de nuestro pueblo. Tal día como hoy, hace 44 años, tuvo lugar un acontecimiento que marcó la historia de nuestro país. Para muchos supuso el fortalecimiento de la democracia. Hoy, con los diputados no del Congreso, sino de este Parlamento, hemos recordado el intento de golpe de Estado del 23F. Estaba en la Universidad de La Laguna. Lo recuerdo porque es muy difícil olvidar aquella escena de Tejero cuando tomó posesión del Congreso y disparó en el hemiciclo al techo. A mí me cogió haciendo el servicio militar, que nos encerraron a todos en los barracones, esperando acontecimientos y sobre todo esperando saber lo que estaba pasando. Teníamos en aquel momento una gran lucha para que la Legión se fuera de Fuerteventura. Por lo tanto, había preocupación, se hablaba de listas negras, de que podía la Legión tener listas negras que pueden ir a buscarte a tu casa. Yo tenía 18 años en aquel momento y mi padre, el 23
de febrero estaba en Valencia, en la feria de juguetes. Personalmente, en mi casa, lo pasamos muy mal. Acaba de cumplir 11 años y mi padre, como es guardia civil, salió corriendo de casa y mi madre un poco nos explicó el problema de que nos íbamos a quedar sin democracia y por eso mi padre había salido corriendo. Pero eso sí, me mandó al cole a mí y a mi hermana al día siguiente. Recuerdo el 23F, muy negro, muy oscuro, claro, sucedió principalmente por la tarde-noche, y preocupación de mi madre pegada al transistor. La convivencia era complicada porque todavía había muchas estructuras del poder y mucha gente anclada en esa dictadura y costaba mucho, y eso supuso un punto de inflexión donde todos los españoles supimos que teníamos que entendernos y progresar juntos en democracia. Esa intentona de golpe de Estado volvió a trasladar a la sociedad española de que los peligros de volver atrás estaban ahí, ¿no? Tener que volver a oír a muchos grupos colectivos, además de gente joven, bueno, que con Franco se vivía mejor, digo, pero ¿qué sabrás tú si no estabas con Franco, ¿no? Que están desencantados de la democracia. Ese tipo de cosas para mí son muy peligrosas. Por eso es tan importante la historia. A veces nuestra generación olvida lo que pasó en España el otro día. Puede haber partidos políticos radicales, pero es muy difícil que haya un golpe de Estado que los ciudadanos la puedan apoyar. Espero no tener que volver a vivir esa situación ahora de mayor. Aquello fue un acto de violencia y la violencia nunca es bueno ni para la democracia, ni para las personas, ni para los negocios, ni para vencer, ni para convencer. Lo que hizo, a mi juicio, fue reafirmar la democracia, reafirmar de que estábamos en el camino correcto, y yo creo que con sus virtudes y sus defectos, como toda democracia, este es el mejor camino. Pues así llegamos al final. Les esperamos de nuevo el próximo domingo aquí en Televisión Canaria. Que tengan una feliz semana. Adiós.